Hola, en este vídeo vamos a hablar de un concepto interesante en química y muy en concreto en termoquímica, y es si una reacción química es espontánea o no. ¿Qué decimos que una reacción química es espontánea? Cuando si tú juntas A más B, efectivamente sin que tú hagas nada se producen los productos C. Esto, si ocurre por sí solo, sería una reacción espontánea. ¿Cuál es el criterio que tenemos para saber si una reacción es espontánea? Pues el criterio que se usa es un parámetro que se llama la variación de G. G mayúscula es un parámetro al que llamamos energía libre de Gibbs o simplemente energía libre. La variación de la energía libre de una reacción nos va a decir si es espontánea. Y el criterio que vamos a manejar durante toda esta explicación es el que tienes aquí. Las reacciones, ¿cuándo son espontáneas? ¿Cuándo tienden a ocurrir por sí solas? Cuando la variación de la energía libre en esa reacción sea negativa. Si disminuye la energía libre del sistema, la reacción va a ser espontánea. En cambio, si delta de G, la variación de la energía de Gibbs, es positiva, la reacción será no espontánea, o bien también podríamos considerar que es espontánea en el sentido inverso. Es decir, que si tuvieses C, sí que tendría que dar A más B. Es decir, delta de G positivo, la reacción en el sentido directo no es espontánea, no tiende a ocurrir, pero tendría que ocurrir en el sentido inverso. ¿Cómo puedo calcular delta de G? De lo que vamos a hablar principalmente es de esta expresión que tienes aquí. Delta de G se puede calcular mediante esta fórmula. Va a ser igual a la variación de la entalpía, es decir, delta de H, menos el producto de la temperatura por la variación de la entropía. Aquí es importante considerar diferentes cosas. Primero, las unidades en las que se mide cada una de estas magnitudes. La variación de la entalpía libre de Gibbs o la variación de la energía libre, esta se mide en kilojulios o en julios partido de mol. Exactamente igual que la variación de entalpía, el intercambio de entalpía que suele medirse en kilojulios mol. En esta fórmula, ¿en qué vamos a medir la temperatura? La vamos a medir en Kelvin, y la variación de la entropía casi siempre viene expresada en julios partido de mol y Kelvin. Mucho ojo al hacer estas operaciones si te aparecen un problema, porque por regla general en las tablas delta de H aparece en kilojulios mol, delta de S en julios mol, y para poder sumarlas o restarlas después hay que pasarlas a lo mismo, las dos a kilojulios o las dos a julios. Ojo, porque eso podría ser una fuente de error. Lógicamente, si queremos saber el signo de delta de G para ver cuándo es negativo y cuándo la reacción o el sistema evoluciona de forma espontánea, vamos a ver qué significan o de dónde podemos obtener los signos de los dos sumandos que tenemos, delta de H y T delta de S. Entonces, delta de H sabemos que es la variación de la entalpía, es decir, si se desprende o no se desprende calor. ¿Y qué opciones tiene? Tiene que en las reacciones exotérmicas, es decir, cuando se desprende calor, delta de H es negativa, es menor que 0. Mientras que en las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben calor, en las que tienen delta de H positivo, mayor que 0. Por lo tanto, si yo estoy buscando qué es lo que va a hacer que toda esta reacción tienda a ser espontánea, toda esta fórmula tienda a ser negativa, pues si este sumando es negativo, será más fácil. Es decir, es más probable que sean espontáneas las reacciones exotérmicas que las endotérmicas. Pero no siempre, porque tendremos un segundo parámetro, que es el de delta de S. La temperatura en Kelvin, por supuesto, siempre es positiva. Y vamos a ver
¿Qué signos puede tomar delta ds? Delta ds es la variación de la entropía, que aunque puede darse un significado más correcto, podemos entenderla para interpretar fácil que la entropía aumenta cuando aumenta el desorden. Es decir, si aumenta el desorden, la variación de la entropía es positiva y T este parte menos T por delta ds negativa. Es decir, cuando aumente el desorden va a favorecer que la reacción sea espontánea. Y al contrario, si disminuye el desorden, es decir, si el sistema se ordena, delta ds, la variación de la entropía, disminuye. Si el sistema se ordena, la entropía disminuye y este producto T por delta ds sería positivo. Y si T por delta ds es positivo, esto no favorece la espontaneidad. Es decir, va a favorecer la espontaneidad que el sistema tienda al desorden. ¿Cómo puedo saber si un sistema tiende al orden o al desorden? Pues a simple vista de la escritura de la reacción hay varios conceptos que puedes aplicar. Por ejemplo, tiende al desorden si aumenta el número de moles de gas. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Vamos a ver, la descomposición del amoníaco para dar nitrógeno e hidrógeno. Por supuesto, todos ellos gases, que es de lo que estamos hablando. Y además, para poder estudiar esto y valorarlo correctamente, tengo que ajustar la reacción. Si aquí pongo un 2 y aquí pongo un 3, la reacción está ajustada. ¿Cuál es la variación en el número de gases en este caso? Pues delta dN, variación del número de moles de gases, que en el segundo miembro tengo 4 moles de gas, 3 y 1, 4. En el primer miembro tengo 2, por lo tanto aquí delta dN es 2, aumentó el número de moles de gas, al aumentar el número de moles de gas, aumentó el desorden, por lo tanto, en este proceso aumentó la entropía. ¿Qué más cosas me pueden decir que ha aumentado la entropía? Si se pasa a estados más energéticos. ¿Qué es eso de pasar a estados más energéticos? Por ejemplo, si tú tienes agua en estado líquido y pasa a agua en estado gas, pasamos de líquido a gas, esto hace que delta ds aumenta el desorden porque en el gas las moléculas están más desordenadas, aumentó la entropía respecto al líquido. ¿Qué otra cosa me puede permitir ver que haya aumentado la entropía? Pues en general que aumente el número de moléculas. Si yo tengo una reacción que aumenta el número de moléculas, que tengas A que se descomponga para dar B más C, aunque todos sean del mismo estado de agregación, todos líquidos o todos del estado que sea, si aumenta el número de moléculas, en general aumenta también el desorden. Entonces esto nos puede permitir conocer cómo es el signo de delta ds a una mirada simple de la reacción. Ahora vamos a hacer un estudio rápido de, en función de los signos de delta dH y de delta ds, cómo podemos saber si la reacción va a tender a ser espontánea o no. Y los casos que podemos tener son estos. Primero, una reacción que sea exotérmica. Si es exotérmica, delta dH es negativo. Y que tienda al desorden. Si tiende al desorden, delta ds es positivo. Entonces, aquí, en la fórmula de delta dG igual a delta dH menos T delta ds, de estos dos sumandos, tanto este va a ser negativo como esto que es positivo con este menos va a ser negativo también, con lo que en este caso exotérmico y tiende al desorden
seguro, segurísimo que siempre delta de G va a ser menor que 0 y la reacción será seguro espontánea. Por lo tanto, exotérmica y tiende al desorden será espontánea siempre. ¿Qué ocurrirá en el caso contrario? Que sea endotérmica, una reacción que absorbe calor, por lo tanto, delta de H positivo, y que tienda al orden. Si tiende al orden, es que la entropía disminuye. En la fórmula de delta de G, delta de H menos T delta de S, el primer sumando va a ser positivo y el segundo también. Por lo tanto, delta de G siempre va a ser positivo y esta reacción nunca es espontánea. Porque todos los dos términos de la fórmula tienden a la no espontaneidad. Por lo tanto, exotérmica tiende al orden, no es espontánea nunca. ¿Qué ocurre? Que en estos dos casos, los dos términos de la fórmula tiraban en la misma dirección. Es decir, exotérmico y tiende al desorden, los dos factores tiran a espontaneidad, por eso es espontáneo siempre, o endotérmico tiende al orden, los dos son contra la espontaneidad, nunca es espontáneo. ¿Qué opciones podemos tener? Que sea exotérmico, es decir, esto hace que delta de H sea menor que 0 y favoreciese la espontaneidad, pero que tienda al orden, es decir, que delta de S sea negativo y esto se opone. ¿Cuándo va a ser espontánea esta reacción? Será espontánea a temperatura baja. ¿Por qué? Porque a temperatura baja este factor T por delta de S tiene menos importancia que el de delta de H y entonces delta de H, que tiende a que la reacción sea espontánea, predomina. En cambio, si es endotérmico, delta de H positivo, esto no favorece la espontaneidad y tiende al desorden, delta de S mayor que 0. Esta parte que tiende al desorden se ve incrementada a altas temperaturas. Por lo tanto, endotérmico tiende al desorden, a altas temperaturas este factor ve multiplicada su influencia y este sería entonces espontánea a temperaturas elevadas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, la evaporación del agua. Tienes la evaporación de agua, pasar agua en estado líquido a agua en estado gas, este tiende al desorden, pero es endotérmico, el agua para evaporarse tiene que absorber energía, entonces es endotérmico, tiende al desorden. ¿Cuándo es espontánea la evaporación del agua? Es espontánea a altas temperaturas, el agua se evapora o pasa a vapor con más facilidad a temperatura alta porque es cuando este factor, el tender al desorden, toma mayor peso en la expresión que tenemos aquí. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido.